Listo, bueno, entonces empezamos. Bueno, voy a empezar por el marco teórico que vengo desarrollando ya hace más de una década para aproximarme al análisis de la materialidad del arte. En este caso estoy tomando tres ejes de investigación que son los centrales para mí respecto del estudio de este tema, aunque hay más, tomo estos tres para esta conferencia, que son la economía, la tecnología y el diseño, que juntos e interactuando conforman la materialidad a la cual nos vamos a aproximar el día de hoy. Con el tema de diseño me refiero a los aspectos formales de la imagen, tanto en la morfología de los motivos como en los distintos elementos que constituyen a la imagen como color, textura, tamaño, etc. Con respecto a la tecnología, estoy abordando elementos de la secuencia de producción, las cadenas operativas, las materias primas e instrumental utilizado, los conocimientos y gestos técnicos, las técnicas de producción y técnicas plásticas para plasmar los diseños en un soporte. Y respecto de la economía, me refiero específicamente a los procesos de trabajo que subyacen a la producción del arte, en este caso arte rupestre, incluyendo la fuerza de trabajo de los productores, la división del trabajo y la inversión laboral. Nosotros sabemos que para la tecnología del arte rupestre existen por lo menos tres cadenas operativas que pueden interactuar entre sí, como ven aquí, superponiendo la etapa de uso de pintura y de instrumentos, dependiendo si es material visual pintado o solamente grabado, que se superponen sobre la cadena de producción, la cadena operativa de las imágenes en sí, en la etapa de manufactura. La etapa de manufactura es la que anuda la cadena operativa de producción de instrumentos y la cadena operativa de producción de pinturas. A su vez, dependiendo si se usa o no pintura, puede la cadena operativa de pinturas estar presente o no dentro de esta secuencia tan compleja. El otro elemento que quiero destacar es el tema de la economía del arte rupestre, que es un tema que en general muchas veces se confunde con lo tecnológico, y si bien están ambos relacionados, no son sinónimos y no tienen la misma implicación conceptual. En este punto me voy a centrar especialmente en el tema de la inversión laboral, tomando aquellos indicadores arqueológicos sobre producción de arte rupestre que nos pueden ser de utilidad para estudiar estos procesos económicos que subyacen a la producción, que incluyen, por ejemplo, la disponibilidad y acceso a soportes rocosos, a materias primas para producir instrumentos, a materias primas para producir pintura, la dureza de la propia roca soporte, porque la mayor dureza tiende a aumentar el costo de producción de los grabados, por ejemplo, el reparo ofrecido por la topografía, porque puede ofrecer justamente condiciones de conservación diferenciales para pinturas versus grabados, el tipo de instrumental requerido para hacer las imágenes que estemos estudiando, si es expeditivo o conservado, las operaciones técnicas requeridas, incluyendo la cantidad y diversidad de gestos técnicos, de repeticiones de los gestos técnicos que van a insumir más o menos tiempo, la fuerza requerida, por ejemplo, en el caso para hacer grabados, y el control de gesto técnico, especialmente para los detalles de los motivos. Y también hay una cuestión muy interesante respecto de la economía del arte rupestre, que es la cantidad de motivos que se producen en un sitio o en un conjunto de sitios, a lo que yo llamo producción acumulada. Es decir, tomar toda la producción acumulada en un sitio, no importa que sea de distintos momentos, eso se puede discriminar después, pero al día de hoy, digamos, al momento en que nosotros nos aproximamos en el presente, evaluar la cantidad de motivos sumados en el tiempo acumulados nos da una visión cruda pero interesante acerca de cuánta inversión laboral hay en la producción de imágenes en ese lugar en particular. Y luego la división de los tipos de motivos para ver qué tamaño tiene el repertorio, si es un repertorio muy acotado o si es un repertorio muy variable con gran variedad de tipos, que eso también nos va a estar hablando de la variabilidad acumulada en el tiempo. Y como, digamos, sello de este tema de la economía rupestre, les quiero recordar que la economía del arte no siempre opera por una lógica de costo-beneficio formalista. Y como vamos a ver, a veces hay una alta inversión laboral más allá de los grandes costos de producción, porque la intencionalidad de los agentes humanos detrás de la producción de esas imágenes va mucho más allá de ahorrar tiempo, trabajo o energía.
El otro concepto en el que me voy a basar y voy a estar mostrándoles en los ejemplos de Patagonia es el tema de la relación entre la materialidad y los affordances. Y con esto me refiero a las potencialidades que trae subyacentemente la tecnología vinculada con la tecnología de producción de imágenes, vinculada con la economía y el diseño. Y en este caso en particular les quiero recordar que yo he definido dos tipos de affordances distintos, que son el affordance tecnovisual, o sea, ¿qué me permite ver una determinada técnica? Yo aplico esta técnica para producir un motivo. ¿Qué me permite ver esta técnica aplicada? Y la otra es la affordance performativa, que no es que me permite ver, sino que me permite hacer. Una vez que hago el motivo o al proceso de hacerlo, cuando yo estoy haciendo el motivo, esta técnica me da algún affordance performativo, me genera, por ejemplo, la producción de un sonido particular, me genera, por ejemplo, algún tipo de capacidad de expresión plástica que excede a la cuestión tecnovisual. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en un rato en los ejemplos. Y el último elemento teórico que les voy a presentar, que son importantes estos elementos teóricos para que entiendan el enfoque con el cual venimos desarrollando las investigaciones en Patagonia, es el modelo de covariación de diseños y técnicas, que se basa en unas premisas muy sencillas, pero que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, todos sabemos que un tipo de motivo se puede hacer a través de un conjunto de técnicas, pero por supuesto este conjunto de técnicas tiene un rango limitado, no es infinito. Sin embargo, con una misma técnica se pueden hacer miles de motivos, con lo cual la conclusión que saco al hacer esta comparación es que los tipos de motivos tienen mayor variabilidad intrínseca que las técnicas. Y esto lo que nos permite es generar una serie de un modelo con una serie de expectativas acerca de la covariación entre diseños y técnicas. Lo que les presento como expectativa A, que está arriba en la pantalla, son los casos esperables con mayor frecuencia, que es justamente que con una técnica se desarrolle un conjunto de motivos. Motivo 1, motivo 2, motivo 3, hasta el que sea, hasta el 30. Distintos tipos de motivos producidos con una sola técnica. Esto es lo más esperable en el registro arqueológico porque, como vimos recién, con una técnica tengo posibilidad de hacer múltiples motivos. Los casos menos esperables en el registro arqueológico son los que tengo graficados abajo. La expectativa B indica que un motivo específico sea desarrollado con dos o más técnicas, que ese motivo haya sido elegido por las y los productores de arte para ser reproducido en tiempo y espacio con más de una técnica. Y vamos a ver después qué implicancias tiene eso. Y después, la última expectativa del modelo es la expectativa C, en la cual un motivo tiene una correspondencia casi unívoca con un tipo de técnica en particular. Hay una correspondencia entre este tipo de motivo y esta técnica. Y estos dos, la expectativa B y la expectativa C, son las menos esperables estadísticamente porque sabemos que lo que más varía en tiempo y espacio normalmente son los tipos de motivos, no las técnicas. Con lo cual, si encontramos algún tipo de ejemplo del caso de expectativa B o del caso de expectativa C, lo que nosotros vamos a estar viendo es que son elementos que nos muestran una intencionalidad humana específicamente orientada a repetir este motivo con muchas técnicas o a asociar este tipo de motivo con esta técnica en particular. Los casos de estudio que les presento hoy se ubican en la Patagonia Argentina, que tiene nada más y nada menos que 787.000 kilómetros cuadrados, o sea, es un pedazo de tierra gigantesco. Y dentro de eso nos vamos a estar centrando en casos de estudio de la provincia de Santa Cruz, que es la de más al sur de Patagonia continental, y les voy a mostrar dos ejemplos de estudio, uno que hicimos trabajos en el macizo del Deseado y otro en la meseta patagónica sur. Lo que podemos ver en el mapa de la derecha de la pantalla es un conjunto de localidades con arte rupestre, no todas trabajadas por mi equipo, por supuesto, sino por nuestros equipos y otros equipos de colegas, en donde yo lo que les estoy marcando son regiones y localidades con numerosos sitios de arte rupestre, en los cuales lo que hago es marcarles
cuáles tienen predominio de pintura y cuáles tienen predominio de grabado, la P roja o la G marrón, ¿sí? Y lo que ustedes pueden observar en particular, que me gusta mostrarlo en este mapa, es que en general las localidades con arte rupestre, con numerosos sitios de arte rupestre, tienen un predominio de una técnica sobre la otra. No hay una paridad de tantos grabados y tantas pinturas. En general, hay o mucho sitio con grabado o mucho sitio con pintura, ¿sí? Que esto va a tener una implicación que vamos a desarrollar más adelante. Bien, entonces, lo primero que les muestro, utilizando la información de este mapa, pero cuantificada, es el tema del N de sitios con las distintas técnicas rupestres divididas en pintura o grabado. Como pueden ver en el gráfico de barras, tenemos registrados hasta el momento en la base de datos que armé yo, seguramente hay más sitios que van a estar publicándose últimamente, pero bueno, esta sería la base de datos conservadora, vamos a llamarla así. Tenemos 261 con pintura, 78 con grabado y solo 30 que tienen pintura y grabado en el mismo sitio. Y esto lo que me interesa marcar es, más allá del predominio que ya les acababa de mencionar, es que se registran más sitios con arte pintado que arte grabado. Lo cual es muy interesante porque a igualdad de condiciones de conservación, la pintura tiene mayores chances de deterioro que el grabado. Con lo cual, evidentemente, estos sitios, para que existan en mayoría, implican que ha habido una intencionalidad recurrente en estas regiones de preferencia de uso de la pintura, incluso con su potencialidad pérdida por deterioro a las condiciones de exposición externa que tienen muchos sitios en Patagonia. Para mostrarles los casos de estudio que voy a presentar a continuación, les menciono brevemente que nosotros trabajamos con una base de datos relacional de múltiples escalas, en donde analizamos y registramos numerosas variables por cada escala, 25 variables por sitio, 10 variables por panel y 26 variables por motivo, que por supuesto no les voy a mostrar todas las variables de todas las escalas, pero quiero que sepan que esta es la construcción que nosotros hacemos de nuestra base de datos. Y la relación que tienen estas escalas es, como ustedes sabrán en las bases de datos relacionales, una relación de 1 a varios. Un sitio normalmente tiene varios paneles y cada panel normalmente tiene varios motivos. Paso entonces a mostrarles el primer caso de estudio que se ubica en la región del extremo sur del macizo del Deseado, con dos localidades que ven marcadas en el mapa, la localidad de La Gruta y la localidad de Viuda Quenzana, que son La Gruta en azul y Viuda Quenzana en rojo. Esos van a ser los códigos que vamos a continuar viendo a lo largo de la presentación. Las otras que están marcadas en otros colores son localidades vecinas. La localidad de La Gruta incluye 2 lagunas en donde se han encontrado un total sumado de 7 sitios y 168 motivos y tiene 6 kilómetros cuadrados aproximadamente. Lo mismo que la localidad de Viuda Quenzana, que también tiene 6 kilómetros cuadrados, pero tiene 44 sitios identificados por nosotros y 1.333 motivos. La gruta, para mostrarles el paisaje bien patagónico, tiene una doble formación geológica porque tiene un afloramiento de areniscas coquinoides, donde hay arte rupestre, y también un afloramiento de ignimbritas riolíticas, donde también hay arte rupestre. Lo que se puede ver, como pueden ver a continuación, son algunos de los ejemplos de los motivos que se encuentran en la gruta, que incluyen abajo a la izquierda un conjunto de tridígitos, la marca típica de las huellas de ave, abajo a la derecha un conjunto de manos pintadas en negativo, arriba a la izquierda un tridígito grabado, que es muy poco frecuente en la zona, y a la derecha una cavidad con un alerito con un conjunto de puntos que con Distretch se ve de esta manera. La información cronológica que nosotros tenemos es sobre el uso de pigmentos. No tenemos dataciones directas del arte rupestre. Lo que hemos analizado son pigmentos de 2 de los sitios, la Gruta 1 y la Gruta 3, que están ubicados en la línea de abajo, ubicados justamente en las capas donde fueron hallados, y abajo tienen las dataciones de esas capas, que van del 10.800 AP hasta el 300 AP. Y lo que podemos marcar es que tenemos evidencias de distintos tonos de rojo e incluso también el uso del color blanco.
La localidad de Viudaquenzana, que es la localidad vecina de la anterior, está a unos 30 kilómetros de distancia en línea recta, también tiene 6 kilómetros cuadrados, como les decía, y hemos identificado 44 sitios. Algunos son reubicaciones de sitios ya conocidos y otros son los que hemos ubicado nosotros mismos por primera vez. Y hablo todo en plural porque esto es un trabajo en equipo, obviamente. Esta localidad tiene una diferencia topográfica muy interesante porque tiene la conformación de bardas altas, bardas intermedias y un cañadón bajo que surca, como pueden ver, de este a oeste la zona, digamos, más del norte de esta localidad. Acá pueden ver nuevamente, pero ya una vista, digamos, satelital de las bardas altas, intermedias y el cañadón bajo. Y otra visión del paisaje para que ustedes se puedan ubicar en las diferencias topográficas y la visibilidad de los sitios, que la mayoría son cuevas y aleros. Y estos son otros ejemplos para que ustedes se familiaricen con el paisaje. El cañadón bajo está cruzado por un cauce efímero, muy efímero, muchas veces se queda seco, y ahí ustedes lo que pueden ver al fondo son un conjunto de cuevas que es como se van alineando en las paredes del cañadón, como este caso también, desde la vista interna de una de las cuevitas. Y además, en Viudaquenzana tenemos fuentes potenciales de pigmento para la producción de pinturas bastante abundantes, que se encuentran en este momento bajo estudio. Los motivos más comunes en Viudaquenzana son los negativos de manos, como ven a la izquierda, algunos motivos puntiformes, altamente geométricos, y también los motivos de guanacos, como ven el caso de abajo a la derecha. La información cronológica y de producción de arte rupestre que tenemos en este caso es de las excavaciones y de un par de dataciones radiocarbónicas por AMS de fragmentos de arte. Las dataciones radiocarbónicas están en la línea de abajo, van del 4800 AP al 1800 AP, y las líneas punteadas para atrás son porque todavía las excavaciones no han llegado a roca madre, con lo cual es altamente posible que haya otros estratos datables más abajo. Y las dataciones son la estrellita roja que he puesto en los distintos puntos cronológicos paralelos a la secuencia de excavación, que nos dieron unos fechados máximos de 3190 AP y 520 AP. Después les puedo explicar por qué son máximos si les interesa. Y lo que les muestro además es el tema del análisis arqueométrico de dos de estas muestras, en donde un motivo de puntos que estaba caído en el piso, o sea que no tuvimos que sacar la muestra, sino que era, como diríamos, una muestra gratis, porque ya estaba suelto del techo y se había caído en el piso, nos dio como información tecnológica que está la pintura compuesta por hematita como componente principal y un ligante orgánico compatible con grasa animal, y que la capa de pintura era relativamente espesa y, digamos, muy continua, muy homogénea. Y esta justamente es la que nos dio como fechado 3200 años AP. La información tecnológica sobre la parte de la aplicación de la pintura demuestra que fue una aplicación con un soporte, digamos, con un instrumento, como podría ser un pequeño tamponado, y o también con los dedos, o sea, ningún otro instrumento que no fuera el propio cuerpo humano. En el caso de la derecha, una mano negativa, en donde sí se extrajo una pequeña muestra, que nos dio una señal de hematita, pero sin ligante, y la capa de pintura, interesantemente, mucho más fina que la anterior y mucho más irregular que la anterior, lo cual es totalmente compatible con el hecho de que esta pintura fue producida mediante el estarcido, y al sopletear lo que quedó en la superficie fue una superficie mucho más irregular y menos homogénea. Y la datación que nos dio es de 500 años antes del presente. Cuando nosotros comparamos las técnicas de producción rupestre entre ambas localidades vecinas, lo que podemos ver es que tenemos pintura negativa, pintura positiva, combinación de ambas en un mismo motivo, y pintura indeterminable. ¿Por qué indeterminable? Porque se trata de manchas espantosas que obviamente provienen del deterioro de los motivos originales, que ya se nos han perdido en términos de su morfología. En Viudaquenzana tenemos mayor proporción de pintura negativa y en la gruta mayor proporción de pintura positiva. Y además ambas tienen, como les decía, una alta cantidad de manchas, en Viudaquenzana un 10% y en la gruta un 25%.
Con lo cual, lo que primero que quiero marcar acá es que tenemos una expectativa la más estadísticamente esperable, que es que con una técnica se hagan un montón de motivos del repertorio. Justamente, en grosso modo, ambas localidades estarían cumpliendo esta primera expectativa, porque con estas mismas técnicas de pintura se produjeron un gran conjunto de motivos. Las inferencias que podemos hacer a partir de esto incluyen lo siguiente. La pintura negativa, o sea, el estarcido, que sería como un stencil con la mano humana o incluso a veces con el pie, como se puede ver en la fotito del centro, y la pintura positiva, utilizando la palma como un sello, son técnicas que nos permiten mayor precisión respecto del logro de la morfología del motivo y requieren menor control de los gestos técnicos. Una vez que plasmé la mano o plasmé el pie, es bastante fácil lograr que la morfología me quede como yo quería inicialmente. Otro elemento importante es que estos motivos con estas técnicas implican la presencia física del referente representado. Es decir, para que esté la mano ahí, alguien tuvo que poner la mano ahí, sea el que está pintando o un compañero o compañera que está haciendo el estarcido alrededor de la mano. Y en este caso, lo que yo quiero plantear, tomando un término del arte contemporáneo, es que esto vendría a ser como una especie de arte ready-made, es decir, pongo la presencia de la gente y encima hago la pintura alrededor, o la puse con la pintura esparcida en la mano y la apoyé como un sello. Tanto el stencil como el sello estarían aportando esta cuestión de inmediatez entre la persona que está participando en la producción y la imagen resultante. Esto genera una metonimia visual del agente productor, es decir, o por lo menos de uno de los dos, el que puso la mano o el pie. ¿Por qué? ¿Por qué le llamo metonimia visual? Porque es la parte por el todo, ¿sí? O sea, tengo un pedacito del referente completo, que es el ser humano, que me aparece en la imagen representado. Y este acto de poner la mano o poner el pie y hacer la pintura implica necesariamente una performatividad de la persona. No es nada más hacer una mano dibujada, sino que es una mano estampada. Y este estampado implica una performatividad del agente productor. Con lo cual, además, hay una relación directa entre la morfología del motivo y la denotación, el plano denotativo del motivo, porque son motivos representativos figurativos. Nosotros en el siglo XXI estamos pudiendo ver una mano y un pie humano sin ninguna ambigüedad. Por supuesto, a nivel connotativo puede tener un montón de connotaciones posibles que se nos escapan al no conocer el código completo utilizado por los cazadores-recolectores patagónicos en el pasado. Y después, respecto de la pintura positiva, tengo otras inferencias para mencionar, sea que haya sido con un instrumento puntual, areal o con aplicación digital, con los dedos. Estos casos, de cuyos ejemplos tienen fotitos arriba, son comparativamente más costosos respecto del logro de la morfología del motivo, implican la necesidad de un mayor control de gestos técnicos para producir el diseño, porque soy yo como agente el que tiene que sostener el hisopo, el pincel o la aplicación digital para lograr el motivo morfológicamente deseado, las curvas, los tamaños, evitar el goteo, etcétera. Implica además más etapas de la cadena operativa, porque en caso de pinturas con instrumento necesito hacer el instrumento además de la pintura, y lo mismo que en casos bícromos como el de la derecha, que necesito hacer pinturas de distintos colores. Y además, interesantemente, requiere más memoria visual este tipo de pintura, porque en el proceso de observación y evocación del referente que quiero representar, tengo que recordar cómo era el referente y tengo que seguir el conjunto de pautas estéticas de la sociedad en la que se esté construyendo este motivo, porque no hay un ready-made, no hay una mano o un pie para poner, que ya viene la morfología incluida en el agente, sino que es una morfología externa al agente que tiene que recordar cómo es para hacerlo de determinada manera. Con lo cual acá tenemos una relación mediada entre la morfología del motivo y la denotación, ¿sí? Es decir, para estos motivos, en caso de que sean representativos, figurativos e incluso no figurativos, como el de la derecha de las líneas de puntos, hay una mediación entre cuál es la morfología y la denotación, porque está externa al agente productor, no es la manito o el piecito como en el caso anterior. Con lo cual,
Hay nuevamente una potencial metonimia visual del agente productor, pero en muchos menos casos, que sería, por ejemplo, el caso que tienen en la figura más chiquitita, en donde ven el rastro de 2 dedos arrastrando, es pintura positiva, está arrastrando, ¿sí?, sus dedos en el soporte, dejando este tipo de marcas que después vamos a ver existen en más de un caso de estos sitios. Y lo último es que, por supuesto, igual que en el caso anterior, todas estas imágenes, además de las denotaciones, tienen múltiples connotaciones posibles a las cuales nosotros no podemos acceder por no conocer el código visual completo de los cazadores-recolectores de Patagonia. Al comparar entre las distintas localidades, lo que ustedes pueden ver es que hay varios tipos de motivos compartidos. Por ejemplo, los tridígitos, incluso un tridígito grabado en la gruta, que me refieren al caso de la expectativa B. Si bien los tridígitos normalmente están pintados, por lo menos hay uno que está grabado, o sea que tengo un mismo tipo de motivo hecho con 2 técnicas distintas, a lo cual después me voy a referir respecto de las implicaciones de esta situación. Después tenemos negativos y positivos de manos, que implican claramente la performatividad de los agentes. Como les decía, es el acto de poner la mano, es parte de hacer el diseño de la pintura de la mano, y el gesto técnico en este caso es el diseño del motivo. El gesto técnico es el diseño del motivo. No hay un gesto técnico complejo para generar después un motivo compuesto de distintos trazos. El gesto técnico es el diseño resultante. Y como ven acá, existe un caso de manos contorneadas, en cuyo caso, digamos, por pintura positiva, se delinea la mano a mano alzada, digamos. Este caso no sería performativo porque ahí sí, lo estoy tomando como un referente externo y lo que estoy haciendo es delinear la mano. ¿Lo saben hacer así? Sí, lo saben hacer. Sin embargo, siempre eligen esta otra opción. Los negativos de mano o los positivos de mano. El ready-made. Esta forma de hacer las cosas estampando la propia mano de la gente sobre el soporte. Esto nos remite a la expectativa C del modelo que yo les había mostrado, en donde un tipo de motivo está asociado con una técnica en particular, en este caso con la técnica de pintura en negativo, ¿sí? Entonces, esto me interesa porque era una expectativa muy poco frecuente y sin embargo aparece. Muy poco frecuente en el sentido de estadísticamente menos posible, porque lo más posible es que con una técnica hagan muchos motivos y ya está. Y además, otro elemento sobre el que quiero llevarles la atención es el tema de que además existen variaciones en las composiciones plásticas de los paneles con manos, que también nos están mostrando trazos de la agencia de las y los productores. En el primer lugar les muestro acumulaciones superpuestas formando palimpsestos de manos de todos los tamaños. Pero también hay otros casos en la misma localidad en donde hay distribuciones con disposición espaciada, sin solapamiento, con una organización en donde cada mano tiene su propio espacio y no se solapa con la siguiente. Y un único caso en donde tenemos un par de manos izquierdo y derecho claramente ejecutado en un momento sincrónico, o sea, se ven los punteos del estarcido que tienen el mismo grosor, la misma tonalidad y demás en ambas manos, con lo cual esto fue un evento sincrónico de producción, digamos, diría altamente probablemente así. Y lo que me interesa remarcar es que estamos trabajando con sociedades cazadoras-recolectoras, en donde evidentemente uno siempre piensa en que las sociedades cazadoras-recolectoras son muy igualitarias y hay pocas diferenciación, salvo las diferenciaciones por género, edad y algún rol social específico, como por ejemplo el de un chamán. Pero en el arte rupestre lo que nos está mostrando es que evidentemente hay cuestiones bien colectivistas, como el panel del palimpsesto de manos superpuestas, en donde poner la mano en ese lugar forma parte de ser el grupo que generó ese lugar, pero sin embargo habría lugar social, lugar simbólico, para tener manos dispuestas en un panel de otra forma mucho más separada y acomodada, e incluso el, entre comillas, permiso o oportunidad de alguna persona que realizó su par de manos, izquierda y derecha, y que esta producción estaría marcando esta posibilidad de que haya otros roles sociales distinguidos dentro de la sociedad cazadora-recolectora y que no es todo colectivismo uniforme, sino que hay espacios a veces también para la individualidad.
Y el único caso que también se sale, que sería otro caso de individualidad, es el caso de una mano negativa verde, que es muy poco común el color y el único caso que tenemos en viuda kenzana. También tenemos la comparación, continuando los motivos compartidos, entre la gruta y viuda kenzana de numerosos motivos de guanaco, solo que en la gruta hay uno solo y en viuda kenzana hay muchos. Y áreas de puntos irregulares que también comparten las dos localidades. Y después vuelvo aquí al tema del arrastre de los dedos. Nosotros hemos identificado varios casos de arrastres de dedos, es decir, estos dedos de la productora o el productor que los arrastra sobre el soporte, ¿sí? Y deja su huella sobre el soporte al hacer este gesto que acá es donde empezamos a decir, ¿son diseños o son marcas? Marcas visuales, digamos, marcas de presencia, marcas de acabo de hacer este negativo o acabo de hacer este motivo geométrico y luego paso mis dedos como una marca de señal de presencia. Nuevamente aquí, desde mi punto de vista, estamos nuevamente viendo un ejemplo de performatividad en donde el gesto de la gente queda como marca visual de su presencia, más allá de que no esté cumpliendo con un diseño construido, digamos, como los otros anteriores que les acabo de mostrar. Y después, el último caso que les muestro es este motivo geométrico, bícromo, como pueden ver a la izquierda, al cual luego se le superponen manchas de pintura y además un negativo de mano que está a la derecha de la imagen, al cual también se le ha superpuesto pintura, digamos, a nivel de mancha, y luego un arrastre de dedos que está abajo de ese negativo de mano, en donde nuevamente la performatividad de los agentes está mostrando esta cuestión de que el gesto de la gente está intencionalmente superpuesto sobre diseños previos, sobre motivos previos, hechos por la misma persona o quizá separados diacrónicamente y que hayan sido eventos distintos. Pero claramente hay una intencionalidad de sumar la mancha y sumar el gesto del arrastre de los dedos que no es azaroso, porque si fuera azaroso lo podrían haber hecho en otro lado y está encima del motivo geométrico y encima de la mano negativa. Cuando vamos a la cuestión cuantitativa, no se asusten, no les voy a hacer un gran detalle de este gráfico, pero sí quiero mostrarles un par de detalles interesantes. La gruta tiene 7 sitios, 168 motivos y un repertorio de 20 tipos de motivos. Viuda kenzana tiene 44 sitios y estamos hablando de dos áreas que tienen el mismo tamaño de 6 kilómetros cuadrados, 1.333 motivos y 80 tipos de motivos en su repertorio. Cuando comparamos estos tipos de motivos, vemos que ambas tienen una gran cantidad de manos negativas. También tienen manos positivas, en menor proporción en viuda kenzana, pero igualmente están compartidas como un motivo sumamente destacado. Ambas tienen guanacos, pero en la gruta hay 1 y en viuda kenzana hay 89. Es decir, una diferencia cuantitativa y de inversión laboral muy diferenciada respecto de cómo seguir reproduciendo este tipo de motivo. Y luego los tridígitos, que es al revés que la situación de los guanacos, hay muchos más en la gruta que en viuda kenzana. Entonces, cuando nosotros comparamos los repertorios entre ambas localidades, lo que ven, esta línea de bloquecitos bordó que tienen los circulitos, los ovalitos, y la línea de bloquecitos celestes que también están ovalados, los óvalos están marcando los tipos de motivos compartidos entre ambos repertorios, ¿sí? Entonces, el repertorio de la gruta, que es el celeste, está casi subsumido dentro del repertorio de viuda kenzana, porque comparte con viuda kenzana 17 de sus 20 tipos de motivos, ¿sí? Entonces, la gruta, en términos de variabilidad, tiene menor variabilidad de repertorio y además tiene un repertorio muy asemejable al de viuda kenzana. Y el otro elemento que me interesa remarcar es que si nosotros tomamos la cantidad de motivos producidos de cada uno de estos tipos, o sea, si volvemos a la información cuantitativa que les acabo de mostrar,
Pero focalizándonos en estos 17 tipos de motivos compartidos y vemos con qué frecuencia hacen estos 17 que comparten. Bueno, interesantemente, cada localidad los hace conforma un 64%, tanto en La Gruta como en Viuda Quenzana. Es decir, de sus repertorios le dan más importancia a repetir estos 17 y los repiten en igual proporción. ¿Sí? Acumulado en el tiempo, por supuesto, pero en igual proporción, 64%, tanto en La Gruta como en Viuda Quenzana, siendo el listado de tipos de motivos compartidos el que está a la derecha, que ustedes ya vieron al comparar los gráficos previos que les mostré, y en donde obviamente la mano negativa tracciona cuantitativamente como la más poderosa en términos de N de la muestra, porque es la que ha sido repetida con más asiduidad. Y para cerrar ya este caso y pasar al siguiente, cuando hacemos una evaluación cuantitativa de la producción rupestre acumulada a la escala de la localidad, e insisto con esto, acumulada, es toda en conjunto, después la podemos subdividir diacrónicamente con distintos recursos, pero acá yo les muestro todo acumulado. Nosotros hemos diseñado un conjunto de índices que utilizamos como proxy para tratar de evaluar esta inversión laboral acumulada en cada espacio. Entonces, nosotros calculamos el índice de motivos por sitio, o sea, tomamos el cúmulo de motivos y lo dividimos por el cúmulo de n de sitios. Tomamos el índice de tipo de motivo por sitio, o sea, tomamos el repertorio de tipos de motivo y lo dividimos por la cantidad de sitios. Y después hacemos otro índice que es el índice del n de tipos de motivos dividido por la cantidad de motivos que haya, ¿sí?, en la región. Entonces, en ese caso, este último índice nos puede dar entre 0, algo y 1. Si nos da 1, es la máxima diversidad posible, porque nos estaría indicando que hay un caso de cada tipo en cada motivo, y nada más que 1 y no se repite nada. Eso nos daría 1, máxima diversidad. Si yo divido el n de tipo de motivos por la cantidad de motivos y me da 0 algo, cuanto más chiquitito sea ese 0 algo, me está hablando de más baja diversidad, porque hay más repetición de tipos de motivos. Entonces, comparando los dos casos de estudio que les acabo de mencionar, que son áreas vecinas, localidades vecinas, lo que nosotros encontramos es que La Gruta tiene 24 motivos por sitio y Viuda Quenzana tiene 30. O sea, tiene un poquitín más de producción por sitio prorrateada como índice, ¿sí? Después, La Gruta tiene 2,8 tipos de motivos por sitio, mientras que Viuda Quenzana tiene 1,8 por sitio. Es decir que La Gruta tiene mucha más diversidad de repertorio por sitio respecto de Viuda Quenzana, lo cual es muy interesante porque la que tiene más motivos es Viuda Quenzana, y sin embargo el índice apunta a que La Gruta es más diversa utilizando este índice. Y después, el último índice que busca esta cuestión de n de tipo de motivos dividido por la cantidad total de estos motivos, nos da 0,12 en La Gruta y 0,06 en Viuda Quenzana. Es decir, ninguno se acerca a 1. Los dos tienen baja diversidad, pero en La Gruta la diversidad es baja, pero es mayor que en Viuda Quenzana. Con lo cual, nuevamente, esto es interesante porque la Viuda Quenzana es la que tiene más sitios y más motivos, y sin embargo su diversidad es comparativamente menor. Esto es interesante porque nos muestra que no importa que la muestra sea más grande, a veces la agencia humana impone una tendencia incluso en muestras más pequeñas respecto de la comparación de muestras más grandes. Y el último caso que les voy a mostrar es el caso de la región margen norte del río Santa Cruz, que es el río que está destacado acá en el mapa de la derecha, que corre desde el lago argentino hasta el océano Atlántico. Voy a tomar de este caso del río Santa Cruz dos cañadones, Yatenguajen y el Lechuza. Este es el Yatenguajen, este es el Lechuza, también llamado Biaike en lengua aonikenk. Para que vean el paisaje, se trata de bardas basálticas, ¿sí?, que tienen cuevas, y también de cañadones en donde en ambas paredes hay aleros y paredones en donde también se ha producido arte rupestre. Y también tiene un cauce efímero que aparece surcando dentro del cañadón.
Se trata de formaciones basálticas con paredones, bloques, aleros y escasas cuevas, y la documentación arqueológica del registro arqueológico nos muestra una primera ocupación, la más antigua conocida hasta el momento, que es de 7.700 años antes del presente, hasta 1.300 en el Yatenguajen, mientras que en el Lechuza solamente tenemos ocupaciones recientes documentadas desde 1.600 hasta el 1.100, pero quiero hacer la salvedad de que faltan excavaciones por continuar y también sería muy posible que haya ocupaciones más tempranas. Acá lo que les voy a mostrar es cómo hicimos nosotros para procesar esta información. Los cañadones son enormes y no hemos tenido suficiente tiempo ni recursos para hacer una prospección completa de los mismos. Con lo cual, lo que nosotros hemos hecho es muestreos sistemáticos del arte rupestre en transectas a lo largo de sectores de cada cañadón. Por lo cual, todos los resultados obtenidos son números mínimos de estas transectas. En el Lechuza hicimos una transecta de 1.050 metros lineales y en Yatenguajen hicimos varias transectas que sumadas nos dan 2.985 metros lineales. En el Lechuza sí logramos encontrar un mínimo de 396 motivos y en Yatenguajen un mínimo de 560. Ahora bien, cuando comparamos las técnicas de producción, este mundo es distinto al mundo de la Gruta de Viuda Quenzana que les acabo de mostrar, porque acá es mundo grabado, digamos, en comparación con lo anterior. Si ustedes ven las frecuencias de las técnicas, van a ver que tenemos un poco de pintura negativa, un poquito de pintura positiva, que se ve un poquito más destacada en Yatenguajen, mucho grabado piqueteado y algo de grabado inciso. Y lo interesante para comentar aquí respecto de la materialidad del arte es que los grabados están siempre en topografías sin reparo, mientras que las pinturas están casi siempre en topografías con reparo. Con lo cual acá la conservación diferencial de una y otra técnica es fundamental, porque evidentemente puede haber ocurrido que se haya pintado superficies como por ejemplo paredones o bloques, que no hayan tenido buen reparo y eso se va a degradar con el tiempo. Pero inteligentemente la gente, los cazadores recolectores, habitantes de estas zonas, han puesto los grabados en las zonas menos reparadas, con lo cual evidentemente hay un juego ahí de nociones acerca de que esta técnica perdura más incluso con las inclemencias del tiempo patagónico. Entonces aquí les muestro algunos de los motivos grabados. Tenemos varios tipos, son altamente geométricos, tenemos las espirales, las circunferencias, que es muy frecuente, los meandros de distinto tipo, abiertos e incluso cerrados, algunos tridígitos, que todo esto nos muestra la primera expectativa que habíamos hablado antes. Con una técnica de grabado, generalmente el piqueteado, se hicieron montones de motivos distintos. Este también es el caso de las circunferencias, que nosotros en broma, digamos, decimos que esta región es mundo circunferencia porque es uno de los tipos de motivo más frecuente. Y fíjense que en dos cañadones distintos, como el Lechuza y el Yatenguajen, hay muchas circunferencias y normalmente hechas con piqueteado. Los guanacos también están presentes en estos cañadones, en este caso es en el cañadón El Lechuza, en el Yatenguajen aún no hemos encontrado ninguno. Interesantemente, acá los guanacos no están pintados. Están producidos con la técnica más frecuente, que es el grabado. Y están producidos en zonas de bajo reparo, como paredones o aleros con muy escasa protección. Lo cual es muy interesante porque si yo lo comparo con la otra región que les acababa de mencionar, a escala interregional, esto lo que nos prueba es la existencia de la expectativa B, que supuestamente es menos frecuente estadísticamente, pero existe, que es que un mismo tipo de motivo, como el grabado, haya sido producido con dos técnicas rupestres distintas. En el norte, digamos, la otra región era con pintura y aquí siempre con grabado. E incluso en Yatenguajen, que no tiene guanacos, pero tiene otro elemento muy interesante, es que las circunferencias, que ciertamente tienen más cantidad de circunferencias grabadas, también aparecen pintadas, como ustedes pueden ver en el alerito de la derecha. Es decir que esto nos cumple nuevamente con la expectativa B. Determinados motivos que son muy significativos para estas sociedades
son pintados con, son producidos con distintas técnicas en el mismo cañadón. En este caso, circunferencias grabadas y circunferencias pintadas. Lo mismo con los tridígitos que nos aparecen grabados y pintados en el mismo cañadón, totalmente cumpliendo esta expectativa menos estadísticamente esperable, pero que se vuelve a comprobar, que es que se seleccionan algunos tipos de motivos porque evidentemente son muy significativos para la sociedad y se los produce con distintas técnicas. En cambio, en las manos negativas no pasa eso, no hay manos grabadas, si bien existe la posibilidad de hacerlas y en otro cañadón cercano hay un caso, pero evidentemente aquí lo que prima no es hacer el grabado porque es la técnica más frecuentemente usada en este cañadón, sino acá se hace la mano negativa como se hace en la otra región, de manera tal que apoyo la mano y hago la pintura alrededor. Nuevamente convocando esta idea de que esto, aquí lo que importa no es solo hacer la mano, sino cómo la hago, ¿sí? Entrando en la cuestión de que el gesto técnico es el diseño del motivo y la performatividad de los agentes es un elemento crucial al momento de producir la imagen. No es nada más que quede una imagen representada de una mano, sino que haya habido el acto de apoyar la mano sobre el soporte, sea para pintar uno o para que otro compañero pinte con el estarcido alrededor de la mano de la gente. Con lo cual aquí volvemos a la expectativa C, que es estadísticamente la menos esperable, pero se sigue cumpliendo. Hay determinados tipos de motivos que se hacen con una técnica y no se negocia con otra. No se hace con pintura alrededor, no se hace con grabado, se hace con el estarcido, que es la técnica socialmente habilitada para hacer las manos como corresponde en este grupo social. Y el otro elemento curiosísimo que tenemos en esta región de la margen norte del río Santa Cruz es la existencia de piqueteado de morfología indeterminable. No hay forma de reconocerle una morfología, es un piqueteado difuso que aparece en varios paneles distintos, en donde nosotros estamos pensando aquí que más allá de que podría tener un referente que nosotros no conozcamos, pueden ser los espíritus de los ancestros, puede ser la representación de la primera nevada de invierno, puede ser cualquier cosa. Pero igualmente a lo que queremos remitir aquí, desconociendo las connotaciones posibles que tengan estas imágenes, es nuevamente en la performatividad de los agentes. Acá el gesto técnico genera efectos visuales que están viendo ustedes, el piqueteado sobre el soporte, que genera un contraste bastante visible, pero también puede estar generando efectos no visuales, como por ejemplo el efecto auditivo, porque cada uno de esos golpes sobre el soporte puede haber sido parte de la ejecución del motivo. Es decir, ¿sería el sonido parte de la performance? No lo sabemos, pero lo dejamos planteado como posibilidad. Y nuevamente aquí estamos en la expectativa C, porque no hay otra manera de hacer un conjunto de puntos que además generen sonido. Esta es la relación que está vinculando este tipo de motivo con esta ejecución técnica. Entonces, llegando ya a las conclusiones. Hemos visto en estos casos de estudio que hubo una serie de elecciones de los cazadores recolectores para la producción de arte rupestre. Estas elecciones las vamos a empezar relacionando con la roca soporte y las topografías. En la gruta Ibidaquensana, el primer ejemplo que les mostré, en soportes de ignimbrita y arenisca, que son más bien blandos y que ofrecen mayor reparo, predomina la pintura y el grabado es muy infrecuente. Aquí hubo una inversión laboral orientada a no grabar soportes a pesar de que eran blandos y utilizar la pintura a pesar de que genera la necesidad de hacer toda la cadena operativa de producción de pintura. Y aquí estarían jugando las affordances tecnovisuales, como decíamos antes, que me permite ver esta técnica, por ejemplo, color y contraste, y las affordances performativas. ¿Qué me permite hacer esta técnica? Me permite hacer pintura negativa, en donde la performatividad es parte de la ejecución del motivo y en donde la necesidad de la gente que quede plasmado como imagen ready-made en el soporte. Y también el tema del arrastre de dedos, que sería una marca visual de la presencia del artista.
Contrariamente, en Yatenguajen y en Lechuza, que les acabo de mencionar, los soportes son de basalto, son muchísimo más duros y generalmente ofrecen menor reparo. Y aquí lo que predomina es el grabado y la pintura es menos frecuente. Aquí la inversión laboral estuvo orientada a grabar basalto a pesar de su dureza. Por eso decimos que la cuestión económica del arte no es un costo-beneficio de cuánta energía o cuánto trabajo ahorro, sino entender cuánto invierto para hacer la imagen. Y aquí, en este caso, las affordances tecnovisuales de las técnicas de grabado tienen mucho que ver con qué me deja ver esta técnica: textura y contraste, porque le arranco la pátina original a la roca soporte. ¿Y qué affordances performativas tienen? Primero, que hacen emerger la imagen desde la roca, no la aplican encima de la roca, la hacen emerger desde dentro de ella. Y la segunda, potencial, affordance de estas técnicas es el sonido. A escala suprarregional también hemos visto que tenemos casos de la expectativa B, es decir, que un tipo de motivo se ha producido con más de una técnica. Y en este caso, como esta expectativa es estadísticamente menos frecuente por la combinatoria entre la gran variabilidad de tipos de motivos y la menor variabilidad de técnicas, es donde yo insisto mucho y lo he publicado más de una vez, la agencia humana desafía al azar. Y cuando nosotros encontramos patrones que desafían al azar, sabemos que no son patrones dependientes del tamaño de la muestra, sino patrones generados por la agencia humana. Los tipos de morfología tienen en estos casos de motivos hechos con distintas técnicas, tienen una morfología estandarizada con cierta independencia de las cualidades técnicas de cada una de las técnicas con las cuales se hayan hecho estos tipos de motivo. Ya está estandarizada la circunferencia, ya está estandarizado el tridígito, ya está estandarizado el guanaco. Los puedo reconocer y emergen en el conjunto de motivos posibles porque yo ya los reconozco visualmente por su morfología independientemente de la técnica con la cual hayan sido producidos. Entonces, mi propuesta aquí es que los tipos de motivos estos comunican información y o generan efectos estéticos más allá de la técnica de producción. Son tipos de motivos más flexibles, porque los puedo hacer con una y otra técnica. Y posiblemente muy significativos dentro del repertorio, porque no requieren de una técnica específica para cumplir con su función. Que estos tipos de motivos que trascienden a la tecnología los podemos llamar como tecno-independientes. Y finalmente, también a escala suprarregional, hemos podido verificar otra expectativa del modelo que también es estadísticamente menos esperable, que es la expectativa C, que un tipo de motivo sea siempre realizado con una técnica en particular. En estos casos, como el negativo de manos, el tipo de motivo comunica información y o genera efectos estéticos mediante diseños totalmente arraigados a la materialidad de su técnica. Es lo contrario del caso anterior. Y aquí es donde es crucial la affordance tecnovisual, que me permite ver esta técnica que con otra técnica nunca podría ser que se vea. Por eso elijo esta técnica y ninguna otra más. Estos tipos de motivos no son tan flexibles, porque la técnica está inextricablemente ligada al diseño. Aquí, la técnica es parte del mensaje. Y estos tipos de motivos implican marcas de agente productor o productora que emergen de la técnica utilizada, posibilitando efectos visuales, como estos, y también quizá efectos sonoros. Aquí la affordance performativa en los negativos de mano, en los arrastres de dedo y en el piqueteado sin morfología, evidentemente hay una affordance performativa que es crucial. Estos motivos, que dependen tanto de la tecnología, los denomino tecnodependientes. Y entonces, para terminar, en Patagonia, la economía del arte implicó una inversión laboral que no siempre estuvo orientada por parámetros de costo-beneficio, de tiempo, de trabajo o de materias primas, sino que estuvo orientada por otras búsquedas de producciones con cualidades materiales específicas para su visualización y su duración en el tiempo. La tecnología del arte
tuvo distintos grados de injerencia en la materialidad de los diseños. Las poblaciones cazadoras-recolectoras produjeron tanto motivos tecnodependientes como motivos tecnoindependientes. Y los cazadores-recolectores generaron efectos comunicativos, estéticos y performativos que emergen de las prácticas de producción artística, porque producir imágenes es un arte y la magia del arte proviene de su materialidad. Y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Danae. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas, así que aquellas personas que quieran comentar algo sobre la conferencia de Danae pueden escribir en el chat la pregunta en castellano, en inglés directamente o incluso en francés, y se la transmitiremos directamente a Danae. If someone has any kind of question, you can write it in the chat and we will ask Danae about that. Et si vous avez des questions, vous pouvez écrire sur le chat et nous, on va demander a Danae. Ya llegan las preguntas, Danae, vamos a leerlas. A ver. Un segundo. No sé si mis compañeros ven alguna pregunta. Te leo yo, sí leo yo. La primera pregunta, bueno, querían saber cuáles fueron las variables técnicas que utilizaste para definir qué eran arrastres de dedos. Sí, son técnicas y morfológicas, no son solo técnicas. Hay, en primer lugar, los arrastres de dedos tienen una morfología que en la parte superior tiene una zona convexa que tiene literalmente casi que podemos sacarle la huella digital. Tiene la misma forma que la parte superior de la yema de los dedos de cualquier Homo sapiens, digamos. El segundo elemento es que se ve que donde empieza tiene mayor espesor la descarga de pintura y cuando va arrastrando se va debilitando hasta que sale. Y cuando sale es como la colita del cometa, es donde queda menos todavía pintura. Entonces es tanto técnica como morfológica. Es interesante, Danae, porque es una técnica ese arrastre de los dígitos muy común también en el arte paleolítico europeo, ¿no? Estoy de acuerdo, obviamente yo no soy experta de arte paleolítico, pero sí doy clases en la universidad y he leído mucha bibliografía de ustedes también, y cuando doy estas clases sí menciono estas similitudes, porque evidentemente, digamos, lo nuestro no es arte paleolítico, es arte del Holoceno, desde el Holoceno temprano al Holoceno tardío, pero hay evidencias de un montón de elementos que tenemos en común y a la larga creo yo que vamos a tener la oportunidad de hacer comparaciones sumamente interesantes porque evidentemente con este tipo de marco teórico además en donde nos estamos fijando en la materialidad y nos sacamos de encima un poquito la mochila del estilo, que está todo muy bien pero no es la única cosa que uno puede hacer en el mundo, ahí cuando entramos por el lado de la materialidad las comparaciones son mucho más fáciles. Y el otro elemento también que es muy interesante es que nosotros tenemos en el Holoceno una secuencia muy larga de cazadores-recolectores. Entonces, si bien obviamente el arte paleolítico es mucho más largo, pero estamos hablando de poblaciones cazadoras-recolectoras en ambos casos. Y eso también facilita que los contextos sean muy fácilmente comparables desde mi punto de vista, con lo cual a futuro espero que lo podamos lograr, ¿no? Pues ¿Hay esta una pregunta? Sí. Hay más. Bueno, nuestro compañero Iñaki dice que muchísimas gracias por la presentación, que le parece un enfoque muy original e interesante y además que es aplicable a otras casuísticas como el arte paleolítico, como comentábamos, ¿no? Y su pregunta es si las acumulaciones de los puntos de la gruta y de Viuda Quenzana, no los trazos pareados, ¿cuál es el tamaño de esos puntos y si sabéis con qué técnica se realizaron? Bueno, empiezo por el principio. Sí, Iñaki, gracias. Yo también estoy segura de que este marco teórico es aplicable a otras regiones externas a Patagonia.
De hecho, por ejemplo, hubo ya una tesis doctoral sobre el arte levantino hecha por Nehemia Santos da Rosa, que aplicó este marco teórico, digamos, y que utilizó la parte experimental, digamos, los protocolos experimentales que también han sido diseñados por mí con otros colegas, y efectivamente le anduvo perfecto. Y, digamos, yo no soy experta en arte levantino, yo hago teoría del arte, entonces la teoría es aplicable a otros contextos, evidentemente. Y me alegra mucho lo que señala Iñaki, porque también es muy importante el hecho de que nosotros, digamos, los hispanohablantes, tenemos la gran ventaja de que nos comunicamos en nuestro idioma natal, o uno de los idiomas natales, para los que hablan más de uno, como catalán. Entonces, eso es una ventaja enorme, porque tenemos la ventaja de que leemos inglés y podemos citar a los ingleses, a los australianos y demás, pero también tenemos un cúmulo de pensamiento original que es nuestro, es hispanohablante. Y entonces hay que darle también esa jerarquía, no porque sea yo ahora la que da la conferencia, sino porque yo lo cito a Diego y se lo doy a mis estudiantes y les cuento lo que está haciendo, y eso sirve, es aplicable a otros contextos de análisis. Con lo cual, digamos, mi propuesta siempre es que circule la información. Después se puede mejorar, se puede criticar, se le puede cambiar variables o ampliarla y hacer aplicaciones más de índole arqueométrico, como hace Diego, que por ejemplo en eso nosotros literalmente estamos más limitados por cuestiones de presupuesto. Entonces se pueden hacer un montón de mejoras, pero la idea es que circule la información y circulen las ideas, y también se reconozca que hay más de un centro de pensamiento en la teoría del arte, que no es nada más lo que podamos importar de Australia o de Canadá o de Estados Unidos, que lo valoro un montón y muchos de ellos son colegas a los que aprecio mucho, pero que hay otras fuentes de pensamiento, y no solo fácticas. No es nada más que, bueno, la Cueva de las Manos en Patagonia es famosa porque es patrimonio de la humanidad. Genial. Yo amo la Cueva de las Manos, pero hay algo más ahí que excede lo fáctico, y es cómo pensar para hacer aproximaciones analíticas sobre el arte y la producción del arte. Y después voy a la segunda pregunta, la segunda parte de Iñaki, que era relativa a... a las acumulaciones de puntos, cuál es su tamaño y con qué técnicas se realizaban. Sí. Mira, las acumulaciones de puntos más significativas en general están en aleros, en la parte del techo del alero, pero además son aleros muy petizos, están bastante colmatados de sedimento, con lo cual hasta que no se excaven del todo, algunos se excavan y tienen poca potencia, pero algunos otros no sabemos, digamos, y en general son en aleros bajos o en la paredcita contigua al techo del alero. Son extensiones grandes de las acumulaciones de puntos, pueden tener tranquilamente más de 1 metro, y normalmente el diámetro, no tengo una estadística, lo estoy diciendo solo cualitativo, el diámetro más o menos es de unos 2 o 3 centímetros, y muchas son polícromas. Digamos que uno podría ir y hacer solo un análisis de puntos muy feliz. Lo que pasa es que, bueno, lleva todo eso tiempo, y a veces los tiempos en el campo no alcanzan, ¿no? Para todo. Piensen que para viajar, yo vivo en Buenos Aires, para viajar hasta Santa Cruz, incluso si voy en avión, hasta llegar a los sitios me lleva 2 días y medio. O sea, es que, chicos, Argentina es enorme. O sea, lo que les mostraba yo, solo Patagonia son casi 800.000 kilómetros cuadrados. Entonces, es todo bestial, las distancias son bestiales. O sea, yo ahora estoy en Tierra del Fuego para trabajar con mis colegas, porque también trabajo en arte fueguino, y para llegar aquí el avión te lleva como mínimo 3 horas, y solo salí desde Buenos Aires. O sea, 3 horas y media. Entonces, son distancias todo gigante, ¿no? Y no hay una ruta que te lleve, digamos, las rutas te llevan hasta el pueblito más cercano, y después tenés que entrar a andar por Huella o por Ripio, o sea, con la camioneta y despacito y todo lo demás. Así que lleva su tiempo, y como lleva mucho dinero hacer las campañas, a veces no tenemos tiempo para todo, ¿no? Vale, hay otra pregunta más de nuestra compañera María Seijo, y bueno, dice que le gusta mucho la presentación, que ha sido muy interesante, y que su pregunta va en relación con los pigmentos. Sobre todo con los colores, si en todos los casos se han obtenido a partir de colorantes minerales, y si son el mismo tipo de pigmentos que se utilizan en las pinturas corporales. La segunda parte, imposible de saber, porque las pinturas corporales no tenemos ningún registro patagónico en el cual tengamos datos concretos de los pigmentos y todo lo demás. En el caso fueguino hay un poquito más de información etnográfica, en el patagónico es mucho menor.
En la primera parte, si todos los pigmentos son de origen mineral. Eso es. Eso, bien. Mirá, no te puedo contestar eso digamos, con datos fehacientes porque tenemos muy pocas muestras analizadas. Estamos esperando unos análisis de unas colegas que están en Estados Unidos que nos van a ampliar la muestra, pero la realidad es que hasta el día de hoy tenemos solo lo que les presenté. O sea, es muy poquito material que tenga el análisis desde la difracción de rayos X hasta el microraman y todo lo demás como para decir, bueno, esta es la configuración. A nivel, como decimos en Argentina, a ojímetro, yo diría que sí, que son minerales, pero no voy a arriesgar nada más que eso, que la percepción que uno tiene respecto de lo que ya conoce es que estos también serían siempre hechos con colores minerales. Vale, y yo quería preguntar también alguna cosa. Sí. En primer lugar, bueno, darte las gracias porque me ha gustado muchísimo y toca mucho mi tema también, aunque esté a tantos miles de kilómetros. Y lo primero es subrayar la idea de que es curioso como, a diferencia de otros motivos, con las manos pasa lo que tú comentabas, que a pesar de haber múltiples técnicas con las que se podrían realizar, nosotros también tenemos alguna mano grabada aquí. Y, por ejemplo, nosotros de cronología gravetiense y, bueno, los 4 países que tenemos unas 800 manos y solo tenemos una que se haya hecho contorneada, como las que tú señalabas, solo Claro. una. Con lo cual es Claro, bastante curioso cómo se relaciona el mismo motivo a pesar de tener tantos miles de años de diferencia, que eso quiere decir que el proceso en sí mismo significaba algo, ¿no? El proceso es parte del diseño, el gesto técnico es parte del diseño, la noción de que la persona tiene que tocar el soporte, eso es para mí parte de la performatividad, evidentemente. No es solo hacer una imagen de una mano, que la puedo grabar, la puedo hacer fileteada, digamos, perfilada alrededor. No es solo hacer una mano, es que la mano de la gente esté puesta en el soporte y que el pigmento la rodee, o que el pigmento se ponga sobre la palma y esa mano vaya al soporte, digamos. Ahí está la performatividad que excede a la cuestión representativa. O sea, no digo que no es representativo el motivo, pero el motivo es representativo de la mano de la gente y el agente está performatizando, digamos, haciendo esa práctica para lograr ese motivo. E insisto con esto, el diseño ya viene prefabricado, digamos, o sea, viene hecho. ¿Hola? Sí. ¿Se cortó? ¿No? Ok. El diseño está, digamos, la morfología del diseño ahí está controlada 100%, porque es la mano de la persona. Entonces ya no hay una necesidad de memoria social de cómo era que se hacía el guanaco, nada. O sea, está ya ahí. Por eso digo ready made en ese sentido, ¿no? Que si bien no lo he publicado, pero en algún momento me animaré, digamos, yo creo que hay elementos de la teoría del arte más contemporáneo y demás que sirven para ir para atrás y para mostrar que en realidad había gente que ya estaba haciendo este tipo de cosas, ¿no? ¿Y tenéis alguna mano que no sea completa? ¿Que tenga los dedos doblados? ¿Que tenga dedos doblados, por ejemplo? Poco, pero sí, algo hay. También hay una mano a la que se le ven las uñas, pero largas, una cosa totalmente poco común. Sí. Vale, Sí. tenemos otra pregunta en el Y chat. manos de bebés que hemos encontrado un par que acá no mostré porque ya se me hacía muy largo, pero sí, es maravilloso. Como aquí, sí. Bien, nos preguntan en el chat si has hecho una ecuación, bueno, pared blanda con pintura o pared dura grabado, y qué piensas de la textura de la roca, si puede ser un parámetro importante a nivel de, bueno, de análisis estadístico. A ver, lo de pared dura con grabado y pared blanda con pintura es lo que les mostraba hoy, y sí, digamos que la estadística da muy bien. Tengo la idea ¿vieron el mapa que les mostré al principio que mostraba pintura o grabado en mayor o menor frecuencia? Tengo la idea de reunir esa información, ya la tengo mapeada y tengo una base de datos al respecto. Tengo idea de reunir esa información con el tipo de roca soporte que publican mis colegas, más allá de mis propios casos, y hacer ahí la estadística y publicarla, que espero que salga pronto. Pero tengo tanto para hacer que me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, que si hago uno no hago el otro, y bueno, pero sí, tengo la idea de hacer eso. Y también nuestra compañera María Ángeles Medina nos pregunta si tienen constancia de algún tipo de objeto arqueológico insertado en fisuras o en otras zonas de las paredes con pintura. Por ahora no. Me da mucha envidia cuando ustedes encuentran el buril enchufado en la grieta y digo, esta gente encuentra todo. Bueno, no, por ahora no. No. ¿Y habéis encontrado algún tipo de herramienta
asociado al, no sé si habréis realizado excavación a lo que es pie de panel, así que has comentado que en algunos casos sí. ¿Habéis encontrado algún tipo de herramienta asociada a grabados o incluso al soplado de las manos? Por ahora no. No. Vale. Solamente en la gruta, como les mostré al principio, la presencia de pigmentos. Viste que a lo largo de la secuencia había pigmentos de capas antiguas y de capas más recientes que están mostrando que manejan pigmentos, pero no puedo decir más que eso. No puedo decir que están asociados tampoco a la producción de arte rupestre, porque podrían haber estado asociados a curtir un cuero o pintura corporal. Lo que sí te muestra es que esta gente está manejando sustancias colorantes desde muy temprano. ¿Y existe algún tipo de fenómeno de revisita a las cuevas para volver a pintar, que hayáis podido diferenciar franjas cronológicas? Por ejemplo, en Australia sé que vuelven a visitarlo cuando entran los colonos españoles y demás, no sé si aquí también. Sí, hay, digamos, por métodos exclusivamente cualitativos y de observación de campo, nosotros hemos podido discriminar como eventos de producción a lo largo de los paneles por superposiciones, por decaimiento de diferencial de los colores y por asociaciones de tipos de motivos, ¿no? Cuando viene tal otro, ¿no? En el mismo panel, en la misma secuencia. Eso lo hemos estudiado bastante, lo hemos registrado y fue parte de la tesis doctoral de Agustina Acevedo, que ahora tiene publicado un artículo en Latin American Antiquity, o sea que lo pueden ver de ahí, que es súper interesante. Vale, creo que nuestra compañera María Ángeles quiere hablar. Le cedo la palabra. Sí, bueno, he realizado la pregunta sobre los objetos en la fisura porque la interpretación que usted ha realizado sobre la presencia que implica la proyección de una mano en la pared me ha recordado mucho a una tesis de una investigadora francesa, Magali Pigot, que relaciona los objetos hincados en las paredes, ya no tanto la herramienta con la que se realizó el arte que está en ese lugar, sino simplemente en zonas cercanas a la pared decorada, la inserción de huesos, esquilas de hueso, restos de siles, restos de ocre, simplemente porque ella me ha recordado a su interpretación hacer también esa necesidad de contacto con la cueva, de contacto con la pared, ¿no? En ese sentido era... No tenemos nada, ojalá en algún momento aparezca porque sería súper interesante, pero no tenemos nada que yo recuerde que sea este tipo de asociación en las regiones donde yo he trabajado, en donde se haya puesto o al pie del panel o en alguna fisura alguno de estos tipos de materiales. No, por ahora no. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Any other question? ¿Otra cuestión? Bueno, si no hay más cuestiones, pues agradecer enormemente a Danae por esta conferencia. Seguiremos en contacto porque, bueno, pues ya habíamos entablado contacto. La pandemia pues nos frustró un poco nuestros planes, pero bueno, seguiremos hablando. Te agradecemos enormemente tu presencia y recordar a todos los asistentes que el próximo 19 de mayo seguimos en Argentina, más al norte, porque como nos has comentado, la escala geográfica es bastante más amplia. Vamos a tener a Lucas Checo hablándonos sobre hacia una arqueometría de los procesos históricos, arte rupestre, personas y fuegos y en el noroeste argentino. Vamos a mantener el horario que hemos mantenido para esta conferencia a las 3 de la tarde, hora española, 10 de la mañana, si no me confundo, hora de Argentina. Así que os emplazamos a todos a esa nueva conferencia y de nuevo, pues muchas gracias, Danae, por tu participación. Yo muy agradecida realmente de que me hayan invitado y también la sugerencia de que venga Lucas después también. Estamos súper contentos de que le den visibilidad a la investigación hecha en Sudamérica. A veces la academia no se da cuenta porque están muy enfrascados en cumplir con su trabajo, que es un montón, pero muchas veces nos ocurre que cuando nos empezamos a conocer hay muchísimas más
coincidencias y compatibilidad de lo que uno puede imaginar sin conocernos previamente. Así que me parece muy rico y muy interesante y bueno, estaremos en contacto y seguiremos produciendo juntos si se puede. Muchísimas gracias. Genial. Muchas gracias a todos por asistir. Adiós.